como todos tenemos algo bueno y algo malo, pareciera ser, ¿no?, que cuando vemos lo bueno que tenemos nosotros en otros, parece que está todo bien. Pero cuando el otro nos muestra lo malo, entonces está todo mal. Parece que ahí ya no nos gusta. Y aprender a ver al otro, ¿no?, sin darle tanta importancia a lo que dice, a lo que hace, y poder verlo como lo dice, por ejemplo, el curso de milagros, ¿no?, más allá de lo que son como personas, es todo un desafío en este camino espiritual, porque es uno de los grandes bloqueos que tenemos todos, porque hay personas con las que nos relacionamos bien, no tenemos grandes conflictos, pero hay otras que nos presentan nuestros mayores desafíos. Así, porque si no, no viene. Y ahí surge todo el problema. Desde esta que soy yo, utilizando este instrumento, pero ahora dejando de creerme que yo soy separada, que soy este personaje individual y que pobrecita de mí, de lo que me va a pasar y las cosas que me pasan a mí. O sea, dejo de estar centrado en mí, o sea, en el ego, y ahora me centro en el centro, en lo que soy. Entonces ya todo comienza a funcionar desde ahí, desde ese foco de energía, amor, felicidad, inteligencia que somos todos. Es un potencial, pero ese potencial no se puede expresar si yo no lo ejercito, y eso es lo que no hacemos, porque hay mucha cosa que está tapándonos, que estamos cubiertos, no queremos que salga todo eso, y queremos subir, como dice el curso de milagros, la escalera de la oración y llegar allá a Dios, y no podemos, tropezamos, volvemos otra vez para abajo, porque hasta que lo de abajo no se liberó, no se puede acceder ahí a lo de arriba. Como sabemos que es así, por eso Jesús estuvo 40 días en el desierto. ¿Qué habrá estado haciendo? No va a estar dándole de tomar agua a los camellos. Estuvo justamente en este proceso. Este es el proceso, es un proceso. Hay que arder un poco, primero. Es como quemar en la hoguera al personaje. Y lo quemamos en la hoguera. Este personaje que nos trae tantos problemas, al cual defendemos. No que el personaje no es nada, es una idea de mí. Pero si yo me estoy en la idea de mí, no puedo estar en lo que soy. O estoy en la idea de mí o estoy en lo que soy. Las dos cosas a la vez no puedo servir a dos amos a la vez. Donde se trata de mejorar al ego, al personaje, a ver si lo hacemos más bueno. Trasciende lo personal. Si no existe esta presencia de totalidad interior, entonces la práctica se convierte en una siesta. Pero mediante la práctica correcta, llega un momento en que se entra en la cámara secreta y se descubre esa luminosidad. Cuando uno llega a vivir un poco de esta realidad, entonces se produce una gran paradoja, la de que es posible que haya un silencio interior en medio del ajetreo diario y del ruido exterior. Las técnicas por sí solas no son suficientes. ¿Se acuerdan que hablábamos de lo de la práctica? Que parece que uno practica y no logra nada, que practica y no logra nada, ¿no? Que uno practica, porque así nos pasa a todos, pero ¿cómo puede ser? Yo practico y no lo logro, ¿no? Y él dice que por sí solas las prácticas no son suficientes. Dice que hay muchas personas que practican cosas, ¿no? La concentración, la oración, el silencio, pero hemos podido comprobar que gran número de estas personas, al cabo de varios años de practicar, siguen más o menos igual que al principio. Entonces llega a ser inevitable la pregunta: ¿realmente las técnicas conducen a algo? ¿Por qué tantas personas no consiguen nada concreto después de años de práctica? Pues porque no basta trabajar con un sentimiento general de satisfacción producida
por el convencimiento de vivir para algo o de dirigirse a alguna parte. Naturalmente esto cuenta, pero por sí solo es muy poco. Cuando sabemos que existe una realidad extraordinaria que sobrepasa todos los valores conocidos y tenemos la intuición de su existencia, entonces el hecho de ir viviendo año tras año y no experimentar que esa luz se acrecienta de un modo ostensible en nosotros, resulta verdaderamente lamentable y decepcionante. Muchas personas practican y pocas llegan. ¿Por qué? Sencillamente porque lo que nos hace llegar no son las técnicas por sí mismas. Lo que nos hace llegar es siempre el propio impulso que nos empuja a trabajar, ¿no? Es como, a ver, en el curso de milagros yo creo que lo dice, si no estoy equivocada. Es como la motivación, es una motivación interna. Las técnicas, aunque son interesantes como posibilidad, como fenómeno, como factor organizador de trabajo, nunca son el aspecto más eficiente en nuestra transformación interior. Nuestra transformación no la producen las técnicas, sino que se consigue gracias a las fuerzas que vienen de los niveles superiores espirituales y se manifiestan en nosotros. Por eso es tan importante recordar que este trabajo no lo podemos hacer solos. Ya nomás el mismo curso de milagros, fíjense en que nos dice que el perdón no lo hacemos nosotros. Y nosotros estamos muy creídos que somos nosotros los que estamos practicando el perdón. Yo pongo darme cuenta, o sea, discernimiento, todo, pero el trabajo lo hace el Espíritu en mí. No soy yo. Hasta en la Biblia creo que lo dice, no soy yo quien hace las obras, es mi Padre en mí. Bueno, no sé, porque ya a veces tengo una batata que no sé si me lo dijeron, lo leí, lo escuché, no sé de dónde viene. Por eso yo digo que no sé de dónde viene. Bueno, de algún lado viene, no importa. Las técnicas no resultarán eficaces si nosotros no transformamos nuestra postura básica, nuestra actitud mental, nuestra disposición interior. Si no existe esta actitud, tomaremos las técnicas como tomamos tantas otras cosas en la vida y lo único que haremos será aprender a dormirnos rápidamente, mecidos en las mismas técnicas, ¿no? Como si, ay, yo me río. Como decir, bueno, ahora que practico esto estoy más tranquilita. Ya no me irrito tanto, me irrito menos veces. Controlo, porque estoy practicando estas técnicas. Quizás sea un consuelo para algunos saber que este problema existe en todas partes. Nos consuela acá, nos consuela, miren. Incluso en Oriente, vieron que en Oriente creemos que allá por la India, vieron que todo lo que se quieren iluminar van a la India. Vos si te querés iluminar tenés que ir a la India. Bueno, yo no me voy a iluminar nunca así porque no sé de dónde voy a sacar la plata para pagarme pasaje. En los ashrams, en los grandes maestros, donde se practica una vida intensa interior, o sea que están dedicados de lleno a eso, ¿no? Y se pone la sábana, ¿no? El pañal, los pañales, con el pañal medios en bolainas. Bien, todos esas imágenes que tenemos. Fíjense en que ellos viven dedicados a esto, nosotros no. Nosotros dedicamos un rato, tenemos muchas cosas que hacer acá, que la casa, que los chicos, que el perro, el gato, bueno, todo lo que tenemos que hacer. Bien, entonces dice, un maestro hindú que dirige un ashram en Europa, confirmándome este hecho, me dijo, ¿no? A mí no, a Blay, Antonio Blay, te dijo, vienen muchas personas las cuales, encantadas con el ambiente que encuentran aquí, de comprensión, de espiritualidad, de paz, de aspiración, se quedan con nosotros. Y sí, mejor estar ahí que estar metido que en una cancha de fútbol y que te estén empujando. Y no sé, te tiren algo por la cabeza, ¿no? Es mucho más tranquilo. Bien, pero luego se duermen
y se pasan año tras año vegetando, sin progresar. Externamente hacen todo lo establecido, tienen un gran espíritu de servicio, un gran interés, y no obstante, atente a lo que voy a decir, no se transforman por dentro. Solamente parece ser que se pasan brillo por la pelada, no sé, para parecer, pero por dentro la procesión sigue estando. Por eso los maestros muchas veces no hacen nada para impedir que algunas personas se vayan del ashram, e incluso en algunas ocasiones lo procuran al ver en aquellas personas falta de la condición básica para su progreso interior. Bueno, algunos se ve que les ponen una patada en el traste y los rajan. Le dice, bueno, mira querido, lo tuyo no es esto. Anda a hacer otra cosa. Las técnicas por sí solas no bastan, pero tampoco por eso debemos de desconfiar de ellas. Porque ahora tampoco, cosa que digamos, bueno, entonces si las técnicas no sirven, entonces no hago nada. No. Tengo que practicarlas, tengo que practicarse. Hemos de entender que el progreso dependerá de la medida en que estemos renovando instante tras instante nuestra actitud mental, en que estemos haciendo un trabajo de convergencia total, de focalización de todas nuestras fuerzas mentales, físicas y afectivas hacia el objetivo de querer alcanzar algo nuevo. Yo tengo que ir actualizando, como la computadora, ¿vieron los programas? Se actualiza. No es una cosa que yo dije, bueno, hoy voy a dedicarme a este camino, lo he decidido, no sé qué, claro, bueno, ya está, ya soy el ser. ¡Ay, qué bien, qué paz, qué paz! Y al rato golpean a la puerta y no sé, vienen los testigos de Jehová a querer convencerme de que la religión de ellos es la perfecta, y yo les tiro un baldazo de agua. Bueno, aceite caliente no les voy a tirar porque voy a ir presa, pero les tiro un baldazo de agua o les cierro la puerta en la cara y les digo, ustedes no saben nada, ¿no? Actualizar es cuando justamente hago ese acto de elegir de nuevo, otra vez de volcar mi atención en lo que es, en lo que soy. Poner todo este foco de energía, amor, felicidad, y ejercer, como dice él, mi capacidad de ver, mi capacidad de amar y mi capacidad de actuar. Pero se actualiza en la medida que lo ejercito. Si yo solamente utilizo, como hacemos muchos, ¿no? Utilizo la espiritualidad para evadirme, como hacen. Hay que ser honestos en esto, porque yo lo he hecho. Hasta que en un punto me di cuenta y dije, lo que estoy haciendo. Utilizo la espiritualidad para evadirme del mundo. Y me voy al ashram, a la India, no sé dónde, al Machu Picchu, el Perú, qué sé yo, a algún lado, donde todo sea paz. Claro, es muy fácil eso. ¡Ay, qué tranquilito que está todo acá! No me encierro en la montaña. No, es que el ser se actualiza en mis relaciones diarias. No sé si ustedes se dieron cuenta que el curso de milagros tiene varios capítulos dedicados a las relaciones especiales. Nosotros decimos ahora, soy muy espiritual, entonces me encierro. Y bueno, lo del coronavirus nos vino bárbaro a los que nos gusta encerrarnos, porque estamos todos encerrados. Es más, si somos poco afectuosos, mejor, porque como no nos saludamos ni nos tocamos ni nada, porque para no contagiar, es como que ahora estamos en un aislamiento total, en el yo, ¿no? Entonces, todo esto nos viene re bien. Y ahora soy muy espiritual, y voy para adentro, y claro, estoy así, y no me importa nada del mundo, de lo que pase, no vivo mi experiencia, entonces no me actualizo. El ser no se actualiza. Y solamente soy, como dice Antonio Blay, lo que he ejercitado. Para transformarse hay que estar aplicando constantemente toda nuestra capacidad, todo nuestro interés y atención, a fin de vivir cada momento de un modo nuevo, total, profundo, sincero. Esto es como
es como realmente vivirnos. Porque claro, al salir de la mente pensante y de estar como estábamos antes, ¿no? Todo el tiempo lucubrando, pensando qué vamos a hacer, bla, bla, bla. Ay, porque si me llama Pepe le voy a decir así. Ay, claro, sí, no, claro, porque primero, ¿cómo voy a resolver esto en mi vida? Y todo el tiempo ahí, como estábamos siempre. Ahora, al estar más presentes, o sea, estar en la presencia, es que cada situación es nueva para mí, entonces la vivo desde esto que Blay llama yo experiencia. Él le llama el yo experiencia. Ese es el que nos hace crecer. Estar en el yo idea o en el yo ideal me mantiene en el funcionamiento del personaje. El mejoramiento, un mejoramiento que no va para ningún lado. ¿Va? Creo que mejoro, pero no, voy para atrás y que no sé qué. No, es que desde ahí, entonces eso aumenta mi confianza en mí mismo, pero en mí mismo como quien soy, y cada vez me conecta más con lo superior. Porque me doy cuenta que soy, que todo lo soy, que ese potencial está en mí y que lo puedo vivir. Y no que me vivo deprimido pensando, ay, pobre de mí, lo que me hicieron. Tenemos que liberarnos de todo eso que nos hicieron, que creemos que nos hicieron, por más que le creamos, o sea, que parece que sí que nos hicieron. No sirve de nada. Tenemos que... Todo eso tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer, deshacerse, realmente. Para poder ser. Porque si no, eso siempre está cortándome el gozo de ser. Como una actitud de niño de asombro, de apertura. Eso me abre, no me tiene ahí cerrado, ¿no? El trabajo interior no es para hacerse de 7 a 8 y ya está. Esta es otra cosa que hacemos, de 7 a 8 ponemos horario y ya está. Sino que cuando se emprende de verdad produce un cambio definitivo en la actitud global de la persona y por lo tanto se manifiesta a través de toda su actividad, en todo momento y en cualquier lugar que se encuentre. ¿No? Esto, tanto que hablamos, ¿no? De la práctica, pero ¿y cuándo lo practico? ¿De 7 a 8? No. Lo tengo que practicar siempre. Lo primero que debe hacerse es definirse muy claramente, precisando con exactitud qué es lo que realmente uno desea. ¿Qué es lo que realmente desea? Y que este planteamiento de lo que uno desea se haga con toda sinceridad. O sea, no con la cabeza. Sí, pues la sinceridad, dice, nunca procede de la cabeza. La sinceridad es sobre todo del sentimiento, pero de un sentimiento profundo. También tiene que intervenir la cabeza, ¿no? Pero no es este sector de la mente donde tenemos almacenada la información, los datos, todo esto. El más importante es un sector más interno, que es el único que nos queda cuando nos encontramos en un momento de peligro, o cuando nos encontramos frente a la muerte. Entonces, nos encontramos realmente solos y todo lo que hemos adquirido no nos sirve para nada. Y es cierto. Claro, en el momento, ¿no? En que, bueno, se terminó la obra de teatro, que vamos a partir. Por mucho que hayamos leído y conocimiento intelectual que tengamos, no nos va a servir para nada. Pero sí lo profundo, lo que hemos cultivado desde lo profundo, sí. Ese es el sector de la mente que nos permite tener conciencia clara, profunda de nosotros mismos. Este es el que ha de actuar a la hora de decidir en las cosas importantes. Es conectar con lo profundo en mí.